Buenos días, licenciado y compañero. Buenos días a todos, buenos días. Cual quiero comentarles que ya fuimos a la Fiscalía General de la República. A las 3 de la mañana del día sábado hemos salido de la Fiscalía explicando que no entendemos qué es lo que sucede, pero que ese señor mismo día viernes, estos camiones que están a la espalda de ustedes son de la flota de aseo de esta municipalidad y están en un predio que tenemos en la carretera de Oro. Empleados y personas ajenas a la municipalidad entraron con violencia al predio a sacar los camiones. Ellos tienen en poder las llaves, tienen en poder las tarjetas de identificación y nosotros, nuestro equipo que está afuera, porque nosotros ahorita no podemos salir, por eso está la Policía Nacional Civil aquí. Nosotros estamos privados de libertad desde hace casi 24 horas. Entonces, quiero informarles que a estas personas no se les debe salario público, no se les deben los bonos, no se les deben retenciones, se les han aumentado más de $100 a todos. Y en este momento ellos están planteando de que nosotros queremos privatizar la recolección de los desechos. Ellos plantean ingresar acá. Quiero informarles que en todo ese barullo que hubo, probablemente hubieron disparos desde esta instalación hacia afuera en defensa propia. ¿Con orden de alguien, señora Carlos? Aquí quiero... recordarles que hay elementos del campo. La televisión legislativa de... Buenos días a todos, buenos días, buenos días.
Buenos días. Vayan dejando la asistencia, por favor. Bien, vamos a iniciar la sesión de hoy con un aspecto muy importante de lo que hemos estado viendo. Se trata acerca del framework de persistencia que estamos usando, que es Hibernate. El ejemplo anterior que yo subí a Git, según recuerdan, trata acerca de las operaciones básicas con Hibernate, hacer un insert, hacer un delete, hacer un update y hacer un select. Eso con el lenguaje de Hibernate, que se llama HQL. El HQL, según veamos en las presentaciones anteriores también, significa Hibernate Query Language, o el lenguaje de consultas nativo de Hibernate. Entonces tiene ciertas peculiaridades. El ejercicio de Hibernate que yo creé, espero lo puedan ir clonando para ver cómo trabaja Hibernate. Es bastante básico la forma de cómo trabaja. Para hacer los catálogos o las operaciones básicas, operaciones CRUD, así se lo conoce también. Las operaciones CRUD es el insert, es el update, es el eliminado, que es el delete, y es un select sencillo, ¿verdad? Sobre todos los registros. Son 4 operaciones básicas. A esas 4 operaciones básicas se les conocen como CRUD. Ustedes las pueden buscar en YouTube, en cualquier sitio, operaciones CRUD, y les van a aparecer que son las que yo les acabo de mencionar. También aquí se le conoce como operaciones catálogo, o se le llama una tabla de tipo catálogo que maneja esas 4 operaciones. Maneja el delete, maneja el update,
maneja los insert y maneja el select. Son 4 operaciones básicas que se pueden realizar sobre una tabla. Entonces, dicho eso, espero ustedes vayan clonando el proyecto. Ya le agregué un paquete más, que es lo que vamos a abordar también en esta clase, así un poco teórica, abordando lo que es la teoría y representándolo con lo que le creé. Creo que antier le di push. Recordemos que las operaciones de Git, ya que estoy mencionando el método push, las operaciones de Git son muy básicas. El push es para enviar cambios y el pull es para recibir los cambios. Otra vez repitiendo, para que no nos confundamos, ¿verdad? La operación push es para enviar cambios. Y la operación pull, como alar, ¿verdad? Pull significa recibir cambios. O sea, si alguien hizo cambios en el repositorio, yo lo único que tengo que hacer es dar un pull, un pull. Entonces, inmediatamente el NetBeans lo que hace es ir a consultar los cambios al repositorio y pues traérselo, ¿verdad? A la última versión. Entonces, si ustedes ya clonaron el repositorio de Hibernate y le dan un pull, si ya clonaron el repositorio anteriormente a esta clase y lo clonan, pues les va a salir todo lo que ya está creado, ¿verdad? El primer paquete que se creó fue el Hibernate DAO, que decía persona DAO. Y había otro paquete donde tenía las operaciones, que son las de insert, la de select, la de delete y la de update. Estos dos ya estaban creados en un inicio. Si dan clonar, les van a aparecer, ya con la clonación le va a aparecer el último cambio que yo mandé, que es con este paquete. Se llama examples, ejemplos, y aparecen 2 clases más. Eso es si lo clonan a partir de ahora. Pero si ustedes ya lo tenían clonado, solamente van a hacer una petición pull. Se van a ir a remote. Vamos a ver, vamos a ir más grande la pantalla. Bien, si ya lo tenían clonado. ¿Alguien habló? ¿Alguien habló? Bueno, quizás no. Bueno, le van a dar, si ya lo tenían clonado anteriormente a esta clase, le van a dar un clic derecho al proyecto. Se van a ir a Git, se van a ir a Remote y le van a dar un pull. Con el pull lo que van a hacer es traerse los últimos cambios. Como les comentaba, yo le hice unos cambios. Creo que antier, creo que los hice. Entonces, al darle un pull, se van a traer la última versión del proyecto, ¿verdad? Y ya no van a tener que hacer nada más. Les va a aparecer este último paquete que se llama ejemplos y 2 clases más. Estas 2 clases que están acá son las que vamos a ver un poco de forma teórica y también vamos a contrastar lo de las operaciones de persona DAO, que son donde está el lenguaje HQL de Hibernate, para que les quede más claro. De igual forma, yo les comenté en un inicio, cuando yo subí el proyecto de Hibernate, que ustedes podían hacer una tabla y hacer lo mismo que ahí aparece para que les quede más por sentada la parte práctica. Hacer su propia tabla de
5 columnas, 6 columnas. Crear un nuevo proyecto y hacer las mismas operaciones que aquí están. Claro que ustedes van a ver en el proyecto las dependencias que tiene para poderlas también poder utilizar. Las dependencias que tiene este proyecto son como 2 o 3 nada más. Es el conector de Oracle que hemos venido usando. Esta es una de las dependencias. El Hibernate JPA, la API. 2 dependencias. Y por último, la librería de Hibernate, que es la que hace la magia, ¿verdad? La que hace toda la funcionalidad. Son 3 librerías nada más las que tiene. También decíamos anteriormente que el proyecto tiene una unidad de persistencia. Eso hasta subí un video de cómo configurarla. También lo vimos en la clase. Espero lo vayan haciendo y lo vayan haciendo con una tabla de ustedes que ustedes creen en la base de datos. Puede ser una tabla libro, puede ser una tabla matrícula, cualquier tabla que tenga 5 o 6 columnas. Ustedes lo pueden ir haciendo para que vean cómo trabaja el Hibernate. Y ahora vamos a ver un poco de lo que es usar consultas SQL nativas o que sean, así por decirlo de una forma práctica, que lo que ustedes escriban en el SQL Developer sea igual a lo que es la estructura de código de la query o la instrucción adentro del método que vamos a mandar a llamar. Bien, vamos a retomar la presentación. Esto del ejercicio que les comento puede ser evaluado. Recuerden que tenemos parte práctica evaluada también. Y en algún momento, pues yo puedo decir de que esto lo vamos a subir a un repositorio y lo vamos a tomar como práctica. Lo vamos a tomar como práctica y por consiguiente parte de la nota práctica, ¿verdad? Creo que alguien tiene abierto un micrófono por ahí, que me hagan el favor de silenciar. Gracias. Gracias, ya lo silenciaron. Bueno, los que vayan ingresando, vayan dejando la asistencia, por favor. Los que ingresaron de último, dejen la asistencia, por favor. Denme un par de minutos en lo que abro el SQL Developer. Vamos a hacer una pruebita básica. Bien, como les comentaba,
Hibernate maneja su propio lenguaje de consultas que si hacemos una prueba, yo voy a tomar del ejercicio que yo he subido una consulta de las que aparecen en Persona DAO, en la clase de Persona DAO. Por ejemplo, en el Select, ahí está la consulta, como pueden verla en la pantalla, bajo el lenguaje de Hibernate. Vamos a copiarla y nos vamos a ir al SQL Developer y la vamos a pegar. La vamos a ejecutar a ver qué pasa. Bien, como pueden ver, me da un error. Dice que hay un identificador no válido. Hay un identificador no válido. Y me dice la línea y la columna en la que está en error. Entonces, como pueden ver, el lenguaje de Hibernate no es directo hacia la base de datos. El motor de base de datos no reconoce el lenguaje directo si lo pegamos en una hoja de trabajo de SQL. Y eso es porque el Hibernate utiliza un intérprete que él se encarga internamente de hacer el trabajo de reconocer el lenguaje de transacciones según el motor de base de datos. Nosotros estamos utilizando Oracle, pero pudiéramos estar utilizando MySQL, SQL Server, MongoDB, cualquier base de datos, y él internamente hace las conversiones. Pero nosotros tenemos que hablarle en el lenguaje HQL. Entonces, aquí como podemos ver, aquí ya tenemos los objetos, que son las clases, los POJO, o como los queramos llamar, o cualquier tipo de objeto persistente. Y Hibernate internamente mapea y hace las consultas y las traslada a las tablas. Y las tablas aquí están representadas en un contenedor de tipo disco duro, ¿verdad? Entonces nosotros no nos damos cuenta cuando sucede eso, sino que es de forma interna y transparente para él. Aunque nosotros no lo estemos viendo, pues internamente hay unas transacciones y conversión del lenguaje. Y eso es muy bueno para el programador porque el programador se olvida de todo eso, ¿verdad? De la complejidad. Nosotros simplemente sabemos que tenemos que mandar a llamar las clases adecuadas o la dependencia y él solito va a descargar la dependencia. Y de igual forma, él va a hacer las conversiones y va a hacer los insert, va a hacer los update o cualquier tipo de query o de sentencia y él solito la va a mapear a la tabla. No tenemos por qué preocuparnos nosotros. Nosotros tenemos que preocuparnos por programar, hacer las entidades, hacer las anotaciones y hacer la lógica de programación. Entonces, esta es una de las bondades así que súper buenas de este framework de persistencia. Esa es la prueba que vimos. Simplemente agarramos un select, el lenguaje de Hibernate, y lo pegamos en SQL Developer y nos dio este error. Ahora bien, este select en formato SQL nativo de Oracle, simplemente utilizamos el select asterisco from persona y nos va a mostrar todos los registros de la tabla. Y aquí no nos va a fallar, pues es el lenguaje nativo de Oracle. Y aquí les recalco, pues el Hibernate hace las cosas de forma transparente. Nosotros no nos tenemos que preocupar por cómo trabaja internamente, simplemente tenemos que utilizar los métodos y la forma adecuada de cómo llamar el framework de persistencia y él lo va a hacer solito por nosotros.
Bien, ahora hay una forma también de poder trabajar con consultas nativas o consultas que son propias del motor de base de datos. Aquí en este método lo que les estoy trayendo a discusión, o aquí citando el ejemplo, como pueden ver, ya hay una consulta CL asterisco from persona. Vamos a ir al ejemplo y van a poder apreciar que en este caso sí va a funcionar. Nos vamos a ir al NetBeans. Lo del ejemplo que estoy trayendo aquí a conversación está en el, como les comentaba, en el último push que yo hice, o el último cambio, la última versión, como quieran llamarle. Ahí está este último cambio. Son dos clases. Repitiendo, una se llama acceso BD y hay una clase de tipo main que se llama ejemplo 1, example 1 en inglés, como sea. Y ese ya lo van a ver cuando le hagan un pull al proyecto. Y aquí están ya operaciones con lenguaje de consultas nativas, o dichas de otra forma, propias del motor de base de datos. Miren, aquí tengo ya el método. El método se llama consultar. Simplemente al llamar a este método lo que hace es obtener el Entity Manager, el procesador de transacciones, en un método de tipo string, tipo texto, lo iguala, SQL igual, y aquí tengo ya lo que es la consulta. De ahí mando a llamar una consulta, una query de tipo query. Mando a llamar el Entity Manager que lo instancio en la variable em punto, y este es el método. Miren, este es el método que manda a llamar una consulta de tipo nativa o que es propia del lenguaje de la base de datos. Le paso la variable de tipo string. Este método recibe dos variables. Recibe la consulta, aquí la pueden ver. Le paso el string SQL, coma, siguiente parámetro, de qué tipo o a qué entidad voy a mandar a llamar. Y es la persona class. Si ustedes mantienen presionada la tecla control, presionamos la tecla control sin soltarla, paso el puntero del mouse sobre el texto o sobre el comando que estoy mandando a llamar y me va a decir dónde tengo esa clase. Y aquí me dice, es una entidad que se llama persona. Y puedo ir a ver dónde está esa persona y le doy un clic. Y ya me lleva a mi tabla. Esto es la tabla, ya lo hemos visto anteriormente también. Se llama persona. Y aquí tienen sus columnas, tienen sus get, tienen su set. Esto lo vimos en la clase pasada. También tiene un método que me retorna lo que es en formato de string las columnas. Esto lo vimos la clase pasada. Como les comento, espero puedan ir clonando este proyecto porque en algún momento yo lo puedo solicitar como una actividad práctica para ponderar nota, solo que ustedes van a crear uno nuevo y van a hacer lo mismo, pero con una tabla diferente. Esto es para dar más por sentada la práctica y que ustedes se familiaricen con los métodos de Hibernate para que les vaya quedando ya de forma práctica y no se les olvide, porque esto es bastante básico y en cualquier trabajo que ustedes quieran optar para desarrollar, pues esto se lo van a pedir como experiencia. Más que todos los que quieran estar en backend, esto es como el machete, ¿verdad? Utilizar este framework de persistencia. Bien, vamos a regresar a la
Vamos a regresar al método, como lo estaba diciendo. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, sin ningún problema, lo vemos. Me pueden interrumpir sin ningún problema, ¿verdad? Bien, como pueden ver, tengo una variable de tipo string, se la paso al método. El método se llama createNativeQuery. Le paso la variable string, que es SQL. Luego le digo de qué tipo de entidad o a qué entidad la voy a relacionar, y es a persona class. Luego el resultado de la consulta lo obtengo en una lista. Luego le digo de qué tipo de lista es, y es de persona. Y de ahí lo que hago es iterar, perdón, con la persona y sacarlo a través de una consola el resultado. Eso es lo que hace este método. Así muy básico, de forma sencilla. Entonces vamos a agarrar la consultita que está aquí y la vamos a ir a pegar al SQL Developer y tiene que funcionar. Bien, como pueden ver, aquí sí no me dijo que hay error, pues el motor de base de datos reconoce la consulta y me manda un resultado. Entonces aquí está validado lo que les comento, que también se puede trabajar con lenguaje nativo de SQL. No es lo más indicado, pero sí vale la pena traerlo aquí a cuestión. No es lo más indicado porque es más código, pero aquí lo estamos usando como objetivos didácticos para que también vean que se puede utilizar. Y quizás habrá algunos programadores que lo utilizan, pero la mayoría casi usa HQL, el Hibernate. Y ya lo vamos a ver por qué. Bien, ya vimos este método que es un select sencillo. Vamos a ver cuál sigue. Bien, tenemos también lo que es un método delete, que es eliminar. Los que vayan ingresando de último, por favor dejen la asistencia. Bien, en el método eliminar también es bastante sencillo. Simplemente vamos a pasar el ID de la tabla. Eso creo que ustedes ya lo saben. Para borrar, simplemente hay que pasar una llave de la tabla como parámetro para que el motor de la base de datos ejecute el delete. Pero aquí hay una particularidad. Viendo el método, siempre, ¿verdad? Instancio el gestor de Hibernate en una variable. Aquí la pongo siempre como EM. Luego que obtenga la transacción. Luego creo una variable de tipo string, tipo texto. Creo la consulta. Y hay una particularidad. En este método hay una forma diferente. ¿Quién me podría decir
¿qué es lo diferente en este método? ¿O qué particularidad tiene referente al select que acabamos de ver? ¿Quién me lo podría decir analizando este método? Estamos en el método eliminar. Tiene un parámetro. Correcto, tiene un parámetro y lo estamos utilizando a través de este comando, miren. Set parameter 1,id. Ahora bien, ¿quién me podría decir qué significa el número 1? Analizando la consulta así, a grosso modo, ¿quién me podría decir qué significa el número 1 adentro de la consulta? El primer parámetro. Correcto, este es el primer parámetro en orden de posición. En orden de posición. Si luego yo digo que hay otra columna y quiero ponerle otro parámetro, va a ser el número 2 y así sucesivamente. Ya vamos a ver el ejemplo de insertar para que vean más claro cómo es que se pasan parámetros a una consulta. Bien, entonces en el método eliminar yo le paso parámetro de ID y se lo paso con este comando setParameter. Le digo que va a ir en la posición número 1 porque solo tengo este que es el número 1, el parámetro 1. Y le paso la variable de ID que me la traigo desde aquí. Luego que ejecute un update, luego que grabe la transacción y que me dé un mensaje de borrado si fue satisfactorio o si hay un error, pues que me diga que hay un error. Y esto es para el método eliminar, es sumamente sencillo. Y ya estamos viendo una particularidad, algo diferente, que es cómo pasarle parámetros a la consulta. Aquí, si yo pego esto en SQL Developer, me va a funcionar. Simplemente él va a esperar un parámetro en vez un número válido en vez del signo de interrogación. Vamos a ir a ver esto al SQL Developer. Si la ejecuto tal cual está, me va a dar un error. Me dice que no reconoce el parámetro de entrada. Falta el parámetro de entrada, me está diciendo. Bueno, entonces voy a ver uno que sea válido. De ID tengo 4 registros, el 10, el 4, el 8 y el 9. Le vamos a pasar el 10, a ver qué pasa. Y ya me dice que la fila fue eliminada. Vuelvo a ver si fue verdad esto. Y ahí está, ya le eliminó. Eso es la lógica que hace este método adentro de nuestro programa. Es muy sencillo. Vamos a seguir con la presentación, a ver cuál lo sigue. Lo que acabamos de ver es respecto al método eliminar y cómo pasarle un parámetro. Bien, en el método insertar, como pueden ver, tiene un montón de parámetros. Tiene 7 parámetros. En el ejemplo, cuando yo lo subí, les explicaba acerca de las secuencias de generación. Lo vamos a ir a ver para que lo vean, porque aquí estamos pasando también el parámetro ID, porque no estamos usando lo que es el generador de secuencias que utiliza Hibernate. Lo vamos a volver a ver para que se recuerde. Recordemos que teníamos nuestra clase de persona
Y teníamos este generador de secuencias. ¿Qué es lo que hacía este generador? Pues el Hibernate, él solito se va a buscar el generador para ver cuál es la llave que sigue para hacer el insert, para asignar la llave. Esto es de la primera forma que yo les expliqué. Ahora, como no la vamos a usar, tenemos que pasarle el parámetro. Yeah. Si me hacen el favor ahí de silenciar. Mauricio, creo que tiene abierto el micrófono. Mauricio Rodas. Gracias, gracias. Bien, como les comentaba, en la clase de persona teníamos el generador de secuencias, que este lo creamos en la base de datos y Hibernate lo va a hacer un select para ver cuál es el siguiente ID o cuál es el siguiente correlativo, si de número hablamos, para asignárselo ID. Pero aquí no lo estamos utilizando porque estamos haciendo operaciones básicas con lenguaje nativo de SQL. Entonces también tengo que pasarle como parámetro el ID. Y de ahí todos los parámetros que necesita la tabla para llenarse. Son 7 parámetros. Son 7 parámetros, como pueden ver, para poder ejecutar lo que es el insert. Y de igual forma los voy ordenando. Este es el número 1, este es el número 2, este es el número 3, el número 4, el número 5, el 6 y para finalizar el número 7. En ese orden van los parámetros. De igual forma, si yo copio este insert, me va a dar un error y me va a pedir los parámetros de entrada. Vamos a ejecutar. Y ahí me dice que los parámetros hacen falta. Entonces, hacen falta y no puede hacer el insert. Bien, esto es para lo que es el método insertar. Como pueden ver, lleva bastante código. Tiene varias líneas. Vamos a ir a la presentación. Esto es lo que les comentaba y que el compañero nos dijo también, de que los parámetros van en orden de asignación. Parámetro 1, el 2, según su posición. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues pueden interrumpir sin ningún problema. Los que han ingresado de último, dejen la asistencia. También comentarles que ya voy a subir dentro de poco lo que es la actividad que les debo, que es la de investigación. Esa es la única que no he calificado. De ahí, bueno, las notas de los parciales pues ya las tienen. Ya tienen la nota también de la actividad práctica. También decirle a los que realizaron parcial, y creo que hay 2 o 3 personas que sacaron 10, pues mis felicitaciones para ellos. Felicitaciones, porque pues sacarse un 10 es lo máximo, ¿verdad? Entonces, mis felicitaciones para los que se sacaron 10. Y los demás, pues, decirles que pues pongámonos más las pilas. Conforme vamos avanzando en estos contenidos, van a sentir que se va poniendo un poco más complicada la cosa. Pero por eso yo trato de subir ejercicios prácticos ya resueltos y que ustedes
vayan haciendo también su ejercicio, viendo cómo se hace, analizando otro ejercicio y poniéndolo en práctica, ¿verdad? Para que vayan aprendiendo. Porque es bien difícil ver solo el ejercicio, pero no codificarlo. Yo creería de que es más fácil ver algo, codificarlo yo por mi cuenta y adaptarlo, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo. Esta práctica es bastante utilizada en algunas situaciones. Nosotros cuando ya estemos trabajando o en alguna otra cosa, proyectos de nosotros, vamos a ver algunos proyectos que nos van a servir. Eso no le puedo decir que no. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es fusilarlo, copiarlo y lo vamos a adaptar como nosotros lo necesitamos. Pero también necesitamos conocimiento técnico, conocimiento práctico para poder adaptar a lo que necesitamos ese proyecto. Entonces, por eso es de que yo les digo de que también hagan su parte práctica para que se les vaya quedando en la retentiva, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente lámina. Voy viendo el ejemplo a la primera clase, a las primeras clases que creamos. Este era el método de select para que me presentara todos los registros. Lo vamos a correr. Bien, el método select en el ejercicio, como tal cual lo subí sin la última modificación que le he hecho, en el select pues nos va a traer los registros de la tabla. Es lo que hace este método, solo que ya en estructura HQL. Como pueden verlo, es bastante resumido también. Ahora vamos a comparar lo que es insertar. El insertar con la estructura HQL, simplemente miren, tiene 4 líneas. Uno donde abre el que ejecuta las transacciones. Luego abre la transacción, hace un persist, el método persist, y lo que le estamos pasando como parámetro es una persona del tipo de clase de entidad, y hace un commit, graba la transacción o crear los cambios. Miren, son 4 líneas. Y si nos vamos a la forma de insertarlo, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que estamos hablando como 12, 13 líneas. Si lo queremos manejar como SQL nativo. Por eso es lo que les decía de que el Hibernate es sumamente más fácil utilizando el lenguaje nativo de Hibernate. Pues en 4 líneas podemos hacer un insert. Si en la funcionalidad hablamos, en el método. Porque para hacer el insert, nos vamos a las operaciones de Hibernate. Y es esta estructura de código, miren. Crea una nueva persona en la variable P1 y luego a la P1 le asigna los parámetros. Y por último manda a llamar el método persona.insertar. Entonces, es un poco más resumido lo que es el Hibernate para hacer las operaciones crudo.
Vamos a regresar a la presentación. Esto es lo que les decía, pues los métodos son más cortos, son más fáciles de usar y hace las cosas sumamente fáciles. Para actualizar o para hacer un update, vamos a regresar al programa. Simplemente obtiene la transacción. Primero instancio el controlador de la transacción que se llama el getEntityManager. Este es un método que está creado. Como pueden ver, es una declaración de una variable. El Entity Manager, aquí está, Private Entity Manager. Lo declara de forma privada que solo puede ser utilizada dentro de esta clase. Y el método se llama getEntityManager y regresa lo que es la creación de la entidad. Estos métodos, si ustedes los ven, es muy fácil, simplemente los copian y los pegan ya en su clase. Con la diferencia que el constructor le van a poner igual a la clase que ustedes creen. Como pueden ver, la clase se llama PersonaDAO, entonces el constructor también se tiene que llamar PersonaDAO. Esto les va a quedar más sentado cuando ustedes hagan su propio ejercicio. Aquí lo que hace es crea un Manager Factory o como un repositorio de transacciones con la unidad de persistencia, que nosotros debemos de configurar. La unidad de persistencia para este ejemplo no venía creada, sino que yo la creé de forma manual. Ustedes, como lo van a clonar, simplemente van a hacer sus modificaciones. Van a configurar su unidad de persistencia. Van a cambiar su dirección IP, van a cambiar su usuario, su contraseña. De ahí todo lo demás es igual. Esto lo vimos en las clases anteriores. De igual forma, cuando lo vayan clonando y tienen algún tipo de problema, me pueden decir, ¿verdad? Yo les ayudo sin ningún problema. Ya vimos lo que es el insertar. El método actualizar es bastante similar. Como pueden ver, son 4 líneas. Son 4 líneas lo que utiliza. Y de igual forma lo que hay que pasarle es un objeto de tipo persona. Y como siempre les comento, si ustedes quieren ver que la documentación, así como una información del método o que hace esa función, etcétera, con la tecla control y pasando encima del mouse, sin soltar la tecla control, pueden ver una breve descripción de lo que hace el método o lo que hace la función o lo que tiene esa variable, etcétera, ¿verdad? Miren, como pueden observar, solo se pasa el mouse con la tecla control presionada y ya nos dice más o menos cómo está el método, ¿verdad? Bien, para hacer un update, simplemente pasamos la persona, abre el editor de transacción, inicia una transacción con begin y el método para el update se llama merge. Y le pasamos el parámetro de persona. Y por último, un commit. Como pueden ver, es bastante sencillo.
simplemente con el método merge lo que hace es hacer el update o actualizar la persona. Vamos a ver lo que es eliminar. En eliminar es una combinación del método merge y lo que es el remove. El remove ya es lo que es el borrado, ¿verdad? Entonces vamos a ir a ver el método para que podamos ver. También son 4 líneas, sumamente sencillo. Y aquí está. En eliminar, de igual forma, recibo un objeto de persona, abro el editor de la transacción, luego aplico el comando merge. El merge lo que significa es que se posicione sobre la persona, el nuevo objeto persona que le estoy mandando, y que luego lo quite, lo elimine o haga el delete. Y por último haga el commit, que guarde la transacción. De igual forma son 4 líneas. Como pueden ver es bastante fácil. Vamos a ir a las operaciones. Y aquí hay un switch que según si es el caso número 5 va a eliminar. Y miren, crea la persona en la variable P1. Luego setea el código que nosotros pasamos por el teclado con valor de integer. Luego manda a llamar al método, ¿verdad? Persona.findById. Lo busca primero. Primero lo busca. Y por último lo que hace es manda a llamar al método eliminar. Y pasa a la persona P1 que está creada. Y se viene para acá, ya como tipo persona. Y ya aquí surge la operación del eliminado. Eso es lo que hace este método. Y esto es la clase del proyecto que yo subí, que se llama Hibernate. Esto fue la vez pasada que estuvimos viendo el eliminado, el update, pero ahora estamos viendo la teoría un poco más profundo, porque estas son las operaciones CRUD. Y como les vuelvo a repetir, esto es como el machete cuando ustedes vayan a programar o trabajen ya como programadores, o los que, si digamos ya tienen algún trabajo y quieren optar a programar, pues por aquí tienen que entrar a meterle dientes con la práctica para que les quede bien sentado, ¿verdad? Cómo hacer las entidades, cómo hacer la entidad, cómo hacer el acceso a la base de datos, las operaciones a la base de datos. Y por último, lo que puede variar son la forma de representarlo, ¿verdad? Que este es un programita sencillo con las operaciones, eso lo vimos la vez pasada. Vamos a regresar a la presentación. Esta lámina contiene algo muy interesante y aquí necesito preguntarles a ustedes si ya han creado procedimientos almacenados
sobre base de datos. También, no sé si, como ya vieron bases de datos anteriormente, ¿con cuál base de datos ustedes estuvieron trabajando? No sé si estuvieron con SQL Server. Espero escuchar sus comentarios, porque esto me va a servir de referencia a mí, porque es probable que creemos algunos procedimientos almacenados de tipo PL/SQL. En Oracle se llaman PL/SQL, en SQL Server le llaman procedimientos almacenados. Entonces son dos cosas, si bien en estructura se parecen un poco, pero cada motor de base de datos tiene sus diferencias. Entonces, si me pueden comentar qué motor de base de datos estuvieron utilizando y si han creado procedimientos almacenados sobre bases de datos. Buenos días. Sí, licenciado, hemos trabajado con SQL Server y sí hemos creado procedimientos almacenados. Algunos ejemplos que hayan creado de estructuras de código que se recuerden, no sé, crearon algún insert pasando parámetros, más o menos qué fue lo que hicieron para tener una idea. Del único que más o menos me recuerdo era un select que nos habían dado una base de datos que tenía, era como de una empresa de envíos de objetos, ¿verdad? De artículos. Sí, Entonces, teníamos que hacerle un select a una tabla en la cual nos mostrara el salario de los trabajadores, y los parámetros eran que estuvieran entre un rango de salario, por ejemplo, entre 300 y $1000. Entonces nos mostraba los nombres de los trabajadores que ganaban entre 300 y $1000. ¿qué versión de SQL Server usaron, si se recuerdan? $2012. SQL Server 2012. Bien, entonces nosotros vamos a crear entonces algunos PL/SQL porque esto va a ser sumamente nuevo para ustedes. Comentarles también de que hay rol en tecnología de información relacionado a PL/SQL. Quizás si ustedes ya han visto ofertas de trabajo, podrán ver que la oferta de trabajo dice programador Oracle. ¿Cuáles son las competencias del programador Oracle? Que maneje el lenguaje PL/SQL. Sueldo, que esto quizás es lo que más se oye más bonito, ¿verdad? Lo que les puede gustar a ustedes. Sueldo entre $1200 y $1600. Y si tiene la certificación Oracle, pues anda como por unos $2000. Entonces, yo voy a crear una guía bastante básica de PL/SQL para que ustedes se familiaricen un poco con el lenguaje. No que se hagan diestros, ¿verdad? Ni que se hagan masters. No, esa no es la idea, porque si nos centramos solo en PL/SQL, podemos terminar el ciclo solo con PL/SQL. Es un lenguaje, sí es un poco complejo, pero a la edad de ustedes, no sé, quizás el mayor de ustedes tendrá unos 30 años o quizás menos, yo creo que menos, la media quizás es menos. Se les pega más rápido las cosas. Yo ya estoy viejo, pues ya casi 40 años, ¿verdad? Ya me cuesta más. Pero entonces voy a crear una guía. Esto les va a ayudar a ustedes, pero también les pido que le pongan interés, porque como les vuelvo a repetir, si a ustedes les gusta el PL/SQL, pueden sacar la certificación Oracle como programador PL/SQL y el salario anda por unos 1500 a $2000. Esto se los digo porque
Yo tengo compañeros que son certificados y trabajan con corporaciones bastante fuertes, Banco Agrícola, el Banco Cucatlán, Grupo Unicomer, son corporaciones bastante grandes, tienen su certificación y andan en ese rango de salario, $1,500 a $2,000. Y la competencia que ellos tienen es PLSQL. Y el PLSQL, ¿por qué es tan bien pagado? Pues ahora los procedimientos de tipo PLSQL o llámense procedimientos almacenados en SQL Server se utilizan bastante para hacer integraciones entre bases de datos o entre aplicaciones. También para proyectos de migración. Digamos que una empresa tiene una tienda en línea de tipo Magento. Magento son tiendas en línea muy comerciales para comercio electrónico. Y digamos, se quieren pasar a lo que es a una plataforma diferente, ¿verdad? Entonces, ahí se pueden utilizar lo que son estructuras PLSQL. Lo que hacen las empresas también es, digamos, yo tengo mi base de datos de Magento, creo que es MySQL. Lo que hacen es integrar a través de conectores. Digamos que esa base de datos MySQL se replica en una base de datos Oracle. Ya hay una integración y luego de Oracle ya se puede ir a la nube o a una tienda virtual de otra forma. Entonces ahí viene el lenguaje PLSQL. Sirve para integrar, sirve para hacer un montón de cosas sobre la base de datos y ya no se necesita Java. Inclusive se pueden utilizar jars, clases de tipo jar con PLSQL. También se pueden enviar correos electrónicos con PLSQL trabajando sobre el motor de base de datos sin necesidad de programar con Java. Entonces es un lenguaje muy poderoso, muy bueno. Entonces voy a crear una guía bien básica en unos ejemplos para que ustedes vean más o menos cómo trabaja, los tipos que hay de procedimientos PLSQL y ya lleven una noción más o menos de cómo va el PLSQL. Y de igual forma, como les digo, yo estoy aquí para enseñarles, mostrarles las herramientas, darles más o menos la idea de cómo va la situación. Y si a ustedes les llama la atención, como ya están en un porcentaje de carrera que casi llegan a la mitad, por así decirlo, ya tienen que ir viendo en qué se van a enfocar. Si se van a hacer programadores backend, si se van a hacer programadores frontend. Aquí ya viene otro rol, que es el programador Oracle, que la competencia es PLSQL, tiene que manejar el PLSQL. Ya viene otro rol de lo que es tecnología de información. Entonces, la materia esta se llama programación 3. Y aquí estamos viendo ya con 3 roles. Cuando desarrollemos el cliente frontend, se va a hacer lo que es el programador frontend. Lo que estamos viendo ahorita es puro código backend. Esos son los programadores backend, valga la redundancia. Y ahora estamos citando aquí otro rol, que es el PLSQL. Entonces, para ello, volviendo a la presentación, hay una forma, bueno, la que cito aquí es una forma, podrán haber otras, que ustedes las pueden ver en internet, investigarla, de cómo, cómo ejecutar código PLSQL desde Hibernate con Java, ¿verdad? Con Java, el lenguaje que estamos utilizando. Lo vamos a ir a ver al código.
Bien, analizando el código, vale la pena decirlo de que este PLSQL todavía no lo he creado. Simplemente lo estoy mandando a llamar, pero aún no lo he creado en el motor de base de datos. Como les comento en la guía detalladamente, voy a poner algunos ejemplos de PLSQL, algún poquito de teoría, para que vean cómo se crean los PLSQL, los procedimientos en Oracle. Aquí, como pueden ver, de igual forma inicia una transacción, pero el método cambia. Ya la query o la sentencia que vamos a ejecutar es de tipo Stored Procedure Query. Luego mando a llamar la transacción con el EM, que está acá, lo tengo aquí en esta variable, y utilizo el método que ejecute el procedimiento almacenado, que se llama en la base de datos PLSQL Stored. En la base de datos tendría que haber un procedimiento que se llama así, PLSQL Stored, pero como les comento, aún no lo tengo. Ahora bien, este procedimiento almacenado recibe dos parámetros. El parámetro A con un valor de 1.50 y el parámetro B que recibe un número 5. Luego le digo que ejecute la consulta y creo una variable de tipo double. Y que me obtenga el parámetro de salida. Este PLSQL tiene un parámetro de salida, o una variable de salida que se llama sum. Entonces lo que hago es capturarlo. Lo capturo y luego al final lo único que hago es imprimirlo por consola. Systemout.print línea, o que me imprima la línea. Esto es una cadena string. Y ya digo, la operación el resultado de esta operación es de 1.23 más 4. Aquí tendría que ser 1.50 más 5.00 es igual a más la suma. El más es un concatenador y la suma es la variable que capturé y la guardé acá. Ya con esto ya me estoy trayendo el resultado del procedimiento PLSQL y lo estoy mandando por consola. Al finalizar, guardo cambios y cierro la conexión. Eso es con un PLSQL. No se preocupen si no lo entienden tan bien, porque como les comento, voy a crear una guía para que lo vayamos viendo en detalle y ahí sí ya le van a hallar más sentido para que vean cómo trabaja y cómo es que captura la variable de salida, porque al igual que un procedimiento almacenado en SQL Server, ustedes, como me comentaban, capturaban parámetros, ejecutaban una lógica de programación adentro del procedimiento almacenado y al finalizar hay un return o un regreso de una variable o de un valor. Entonces aquí el return es la variable suma y lo guardamos en una variable suma de tipo double. Y al final lo único que hago es el resultado de este proceso de 1.50 más 5 igual espacio y le concateno la variable de suma. Eso es lo que hace, está bastante sencillo, sumamente sencillo para hacerlo. Ya vamos a ir creando nosotros algunos PLSQL para que vean cómo se hace. Vamos a ver la presentación. Bien, hay una parte en Java y quizás en todo lenguaje de programación
que es acerca de la gestión de errores. Yo le he puesto gestión de errores en el acceso a datos, pero es cualquier tipo de error. Cualquier tipo de error se puede manejar o se puede gestionar con cualquier lenguaje de programación, pero nosotros particularmente estamos con Java. Entonces, como podrán ver en estos métodos que he estado citando, he estado trayendo aquí de forma de ejemplo, en nuestro proyecto de Hibernate, han visto el try, el catch. Esta es una estructura de código try. Y aquí es donde nosotros envolvemos los errores o los capturamos. Es muy básico, bastante sencillo de usar. Nosotros podemos hacer un try anidado, como pueden ver aquí en la presentación. Vamos a ver si lo podemos ver. Bien, como les comentaba, el try tiene el bloque de código acá en medio. Eso es lo que ustedes han estado viendo. Esto es el código de prueba o lo que se quiere probar. Y en el catch tenemos el manejo de la excepción. ¿Cómo vamos a manejar la excepción si hay un error? Como les decía, que hay un bloque try, un bloque anidado. Tengo el try, el inicial. Hay una estructura de código. Esa estructura de código que está siendo sometida a prueba. Este for. Luego viene otro try. Y también hay otra estructura de código. Y aquí vemos un identado, una alineación bastante clave, que es la que nos está dando el indicio de cómo va el código. Miren, por eso el código tiene que ir ordenado. Este try va con este catch y aquí está su cierre. Miren, en este try va este bloque de código que está acá y el catch es el manejo de la excepción que va a hacer nuestro programa. Si esto pasa, si hay un error, como pueden ver, el error es de tipo arithmetic exception. Arithmetic es, como lo dice casi que en inglés, ¿verdad? Hay una excepción o un problema con la operación. Y aquí nos dice, ¿verdad? No se puede dividir por 0. Entonces aquí la captura en la variable xc y luego lo presenta acá. Luego, como pueden ver, hay un try aquí que es se podría decir que es el papá, es el que está el más alineado a la izquierda. Y su estructura está aquí, miren. Su llave de aperturamiento está acá. Y aquí va el otro bloque. Y aquí está el catch. Por eso es bien importante en los programas dejar bien alineados los programas. Para que nos den una idea de cómo va el bloque de código. De ahí, esta es la parte del catch. Y nos dice alguna sección ocurrió, el programa ha terminado. En la entrega de esta segunda evaluación para los ejercicios prácticos, sí voy a ponderar más lo que es la nota con respecto a al identado, así se llama, identar, que todo vaya bien alineado según su funcionalidad. Aquí hay un for, miren, y aquí está su cierre. Como pueden ver, todo va en una línea lógica y así lo debemos de manejar. También decirles de que los errores hay que muchos, bastantes, por establecer calificativos de cantidad.
de tipos de errores. Por ejemplo, aquí hay uno de tipo aritmético que significa que hay una operación, de sea suma, resta, división, multiplicación, que ha dado un error. Entonces él captura un error respecto a este tipo de error, valga la redundancia. Y aquí nos dice que también va a capturar un error de tipo array index out of bound exception, que significa que hay una matriz. Este error es de tipo de matriz, que hay una matriz que quiere posicionarse o hay algo que quiere posicionarse sobre la matriz que está fuera de rango, o que no existe la matriz, o no existe un espacio, o una matriz negativa. Las matrices negativas no existen. Y aquí nos va a capturar ese error. Como pueden ver, aquí está la matriz. Entonces, así capturamos los errores de tipo matriz. Si me pusiera yo a hablar acá de todos los tipos de errores, pues nos vamos a echar unas 4 clases. Entonces, esa no es la idea, sino que durante nosotros vayamos desarrollando los contenidos, van a ir viendo algunos tipos de errores que vamos a ir pues capturando. Hasta este momento hemos utilizado uno bien básico, que lo hemos estado usando en los ejemplos. En el ejemplo de Hibernate hemos estado capturando este tipo de error, de tipo de excepción, que es muy genérico, captura la excepción y pues la guarda en la variable x y luego obtenemos el mensaje del error. Como pueden ver, es sumamente sencillo, pero todo va relacionado con una estructura try. Y como les repito, el código a evaluar es lo que va dentro del try. Y el manejo de la excepción va en el catch. La estructura de finally puede y no puede ir. Aquí lo que yo hago es que si el flujo del catch o del error termina hasta aquí, pues lo que hago es cerrar la conexión. Pero también pueden ver la estructura del try catch solo de esta forma, sin el finally. Según el programa que ustedes están desarrollando, va a haber en algunas situaciones que no necesita el finally. Aquí el finally lo utilizo simplemente para decirle al gestor de transacción que me cierre la conexión. Hubo un error, lo capturé aquí. Luego, en esta estructura de finalización, cerrame la conexión porque hubo un error. Cerrame la conexión a la base de datos. Eso es lo único que se está haciendo. Y el error es un error genérico que es de tipo excepción. Y eso es lo que se está capturando. Y todo va siempre acompañado de un try. Conforme vayamos viendo el desarrollo de los otros contenidos y también cuando nos metamos una parte con lo que es el front-end, vamos a ver otro tipo de errores y su manipulación. Bien, esto es lo que les he estado diciendo, de que el try, adentro del try lo que va es el bloque de código, lo que queremos probar. Y en el catch va el tratamiento de lo que es la excepción. O qué es lo que va a hacer mi programa si en un momento falla. Si hay personas que no han dejado la asistencia, pues la dejan. Ya casi vamos a finalizar. Solo una lámina queda, que es la de despedida. Nos vamos a despedir con la frase de este señor que es muy famoso. Quizás algunos de ustedes tienen teléfonos de él, los aparatos de lo que es Apple, los iPhone, que dice de esta forma, que la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces.
Entonces nosotros tenemos que hacer bien, si queremos sentirnos apasionados por el trabajo o hacer bien las cosas, tenemos que sentir una pasión, ¿verdad? De las cosas que estamos haciendo. Y en esta profesión de programación, que es una parte creativa, pues nos tiene que gustar complicarnos la vida, nos tiene que gustar los problemas, ofrecer soluciones y etcétera, ¿verdad? Entonces, si todos ya dejaron su asistencia, quiero ver, sí, la dejaron todas, pues no me queda más que despedirme de ustedes y desearles un muy buen día. Y mañana nos vemos con una sesión práctica. Y que Dios los bendiga siempre, ¿verdad? Y cuídense mucho siempre. Un saludo para Gracias, todos. licenciado, igualmente. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día a Amén, todos. bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones. Feliz día. Feliz día a todos.